Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a estar trabajando con varios temas. Uno que quedó pendiente la clase anterior, el cual es el de la precipitación, donde pudimos establecer cuál era la precipitación sobre una área. Sin embargo, a veces algunos de los datos están ausentes, por ejemplo, en los registros que tenemos. Entonces, vamos a ver cómo poder rellenar esos datos ausentes en caso de tener, por ejemplo, periodos de precipitación diario o mensual. Cómo se realiza la consistencia de datos para periodos de tiempo prolongados, principalmente de precipitación. También luego vamos a entrar en el tema de mediciones de caudal, en la parte del hidrograma, qué es el hidrograma, lo del flujo base y los aforos, cómo se realizan. Además de eso, vamos a introducir una parte en lo que es la hidrología estadística, que básicamente nos basamos en el libro del Bente Chao en el capítulo 11 del libro. Ok, a continuación, pues les voy a decir, chicos, que por favor aquí tengo la lista de asistencia del día de hoy, entonces que por favor se incorporen acá y pongan su nombre para llevar un registro de los participantes del día de hoy. Muchas gracias. Ok, entonces seguidamente vamos a poner la otra presentación. Muchas gracias. Y tenemos, ¿qué pasa cuando tenemos un registro de información de datos de precipitación y tenemos algunos datos ausentes o no se encuentran el registro completo? Hay varios métodos. El promedio más sencillo es realizando sencillamente un promedio ponderado. Entonces, por ejemplo, aquí en este sitio tenemos las estaciones que están distribuidas según, por ejemplo, lo vimos con polígonos de Thyssen, están diferentemente distribuidas en una cuenca. Aquí tenemos la precipitación anual y también tenemos el evento que queremos rellenar. Por ejemplo, en el día X de esas 4 estaciones, resulta que la estación X no midió datos para ese día. Entonces, de tal forma, pues que realizamos un promedio sencillo donde promediamos los 3 eventos que teníamos y calculamos el evento de la estación X. Este método es sumamente sencillo. Vean que no toma en consideración el distanciamiento entre las estaciones y tampoco toma en consideración su distribución. Entonces, hay otros métodos que son más, que van mejorando, como es el método del radio normal, por ejemplo, donde tenemos aquí PX, que sería la precipitación de la tormenta o del evento que estamos buscando. NX sería la precipitación total anual para esa estación X que andamos buscando. Y aquí tenemos las precipitaciones de los eventos de cada uno entre el anual. Por lo tanto, realizamos lo mismo, este radio normal para establecer. Es importante ver acá que eso no hay que usarse, ¿verdad? Si tenemos mucha diferencia de elevación, donde hay, por ejemplo, la presencia de algunos efectos orográficos que podrían estar modificando nuestra distribución. En el caso de la estimación de datos ausentes por este método, aquí tenemos la ecuación, tenemos los eventos que serían P1, P2, P3, Pn, N que sería el valor anual, establecemos los valores y obtenemos un valor promedio de 68.61 milímetros. En el caso del método de las isoyetas, sería realizar isoyetas e interpolar el valor
donde está esa estación y poner el valor correspondiente a la interpolación entre esas dos isoyetas. En este caso, también tenemos el método del cuadrante que se utiliza muchísimo, principalmente en los modelos hidrológicos, porque vean que depende de la distancia inversa al cuadrado. Y cuando dependemos de la distancia inversa al cuadrado, hay algunos métodos, por ejemplo, de la modelación de hidrológica, como es el HEC-HMS, que inclusive incorpora el método del cuadrante para, si alguna estación tiene datos faltantes, poder rellenar con datos de la siguiente estación. Entonces vean que aquí el peso lo calculamos entre la distancia inversa al cuadrado de cada una de las estaciones entre la sumatoria de esa distancia inversa al cuadrado y P1 sería la sumatoria. En este caso, aquí tendríamos que ubicar el cuadrante, que tengo un ejercicio, un ejemplo. Por ejemplo, si esta es mi estación X, la que tengo localizada en esta zona, y esa es la estación a la que yo quiero calcularle los valores correspondientes que no tengo para esa tormenta, y tengo estas estaciones alrededor, como es la estación A, B, C, D, E, G, H y F, ¿verdad? Entonces, divido la zona en 4 cuadrantes. Y establezco en cada uno de esos cuadrantes cuál es la estación que está más cercana a la estación X, o sea, la estación donde estoy buscando la información. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos todas las estaciones, ¿verdad? Desde la A hasta la H. ¿Cuáles son las precipitaciones para esa tormenta? Aquí creo que me faltó un valor de 0. Y las coordenadas de cada una de las estaciones según se ubican en su cuadrante. Entonces, aquí tendríamos la estación donde yo ando buscando la información. En el caso, por ejemplo, del cuadrante 1, ¿qué es lo que tengo que localizar? ¿Cuál es la distancia inversa más pequeña a la estación X? En este caso, sería igual en el cuadrante 2, que sería la estación D. Entonces sería la estación C para el 1 y la estación D para el cuadrante 2. Entonces vean que aquí tengo los valores y tengo, ¿verdad? Entonces usando Pitágoras podría establecer esa D de cada uno. En el caso del cuadrante 4 y el cuadrante 3, tendríamos la más cercana del cuadrante 4 sería H, que es la única estación, y en el caso del cuadrante 3 tenemos G, la estación G, que sería la más cercana. Entonces, a cada una de esas usamos las fórmulas que teníamos anteriormente, calculamos la distancia D1, y en ese caso D1 sería usando Pitágoras para calcular esa distancia. Tenemos entonces la D1, la precipitación que tiene cada una de esas estaciones. Calculamos 1 entre D cuadrado. Aquí se me fue un cuadrado, perdón, tengo que corregirlo. Sería 1 entre D cuadrado y calculamos la sumatoria. Posteriormente, entonces, ya calculamos el peso de cada una. Y vean que cuando lo sumamos, nos da el peso un valor de 1, ¿verdad? Por lo tanto, multiplicamos cada uno de los valores de P1 por el peso WI, ¿verdad? O sea, el PI por WI para tener ese producto y lo sumamos todo y ya nos da cuál es el valor de la precipitación tomando en consideración las estaciones que se localizan más cercanas en cada uno de los cuadrantes correspondientes. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Si tienen dudas, también pueden ponerlas en el chat, muchachos, para yo irlas viendo y en su oportunidad poder irlas cubriendo.
Ok, vamos a Profe, continuar. ¿Sí? es que yo no tengo pregunta justo en esa, pero sí en el primer método que Ajá. usted dijo que no es tan, no, o sea, que no se utiliza tanto, pero dijo No, por qué, pero no. Este, ajá. sí. En este caso de este método, pues al ser un promedio normal, ¿verdad? O Ah, ok, sea, ajá. un promedio, vean que no está considerando dónde están las estaciones, no está Ah, considerando ok. la altitud, no está considerando nada, ¿verdad? Sencillamente no sabemos qué distancia se encuentra una de la otra, sencillamente tomamos las más cercanas y realizamos el promedio. En cambio, en este otro método que estamos realizando, por ejemplo, en el del cuadrante, aquí sí, aquí tomamos en consideración la distancia que hay entre cada una de las estaciones. Entonces, por ejemplo, yo no voy a tomar la estación B porque la estación B no tiene casi influencia o lo que yo veo aquí casi no va a tener influencia sobre la estación X, tiene más influencia A y C y en ese caso tendría más influencia el valor de C. Por eso localizamos en cada uno de los cuadrantes cuál estación es la que se encuentra más cercana, ¿verdad? Ok, gracias. Con gusto. Ok. Luego, otro método que se utiliza mucho es la consistencia de los datos de lluvia. En el caso de consistencia de datos de lluvia, se utiliza mucho para los datos o los récords de las estaciones que son inconsistentes sobre un periodo de tiempo y tenemos que realizar algún tipo de ajuste. ¿Y qué queremos decir con eso? Por ejemplo, a veces tenemos una estación que en algún periodo de tiempo no se visitó, por ejemplo, un año, y nos dimos cuenta que la estación estaba dando datos erróneos. Entonces queremos corregir los valores que se tomaron en consideración en ese periodo, eh, tomando en cuenta otras estaciones que estén alrededor. O sea, queremos ver cuál es la consistencia en esas mediciones, porque a veces, por ejemplo, puede ser que no esté funcionando bien, que haya bajado un poco la batería, que se le haya hecho un nido de hormigas a la estación y esté midiendo, pero esté midiendo consistentemente menos, ¿verdad? Entonces, en esos casos, a veces queremos realizar esos ajustes, ya sea al inicio de las mediciones o al final de las mediciones. En caso, por ejemplo, que se quiera también, por ejemplo, se tenía una estación mecánica, luego se instaló al lado una estación automática y vamos a seguir monitoreando con la estación automática. Entonces, hay un desajuste probablemente entre la estación automática y la mecánica. Entonces, queremos ajustar todos los datos pasados a los nuevos y ya tenemos bastantes récords o bastante información sobre el nuevo periodo, entonces quisiéramos ajustar los datos pasados. O tal vez que vamos a mover una estación, entonces ocupamos hacer la corrección para el nuevo periodo. Entonces, para eso se utiliza el análisis de doble masa y es ese método para verificar esa inconsistencia de los datos. Básicamente, bueno, ahí lo tienen ustedes, ¿verdad? Lo pueden leer el resto. Y el método me indica, por ejemplo, que si yo quiero realizar un ajuste al inicio del registro de información, tengo que calcular, se utiliza esta ecuación, donde S1 va a ser la pendiente de los datos en el primer periodo y S2 es la pendiente de los datos en el periodo que quiero corregir. Vamos a verlo con más detalle acá. En el caso, por ejemplo, yo lo que tengo que hacer es graficar la estación X contra la estación Y. En el caso aquí, mi estación X sería la estación de referencia. Por ejemplo, yo tengo que tener una estación de referencia con la que quiero corregir la otra estación, por ejemplo, una que se localice a unos 2, 3 kilómetros de distancia.
Y estos son los valores. Cuando yo acumulo los datos de lluvia en el tiempo, por ejemplo, tengo 20 años de periodos de lluvia anual, por ejemplo, y los acumulo. Entonces, eso es lo que estoy graficando, el acumulado de la estación X y el acumulado de la estación Y. Entonces, vean que hay cambios en la pendiente. Cuando se genera este cambio de pendiente, me hace pensar de que hay una inconsistencia de los valores o en los datos. Entonces, por ejemplo, yo tengo que calcular la pendiente S1 y la pendiente S2, ¿verdad? Entonces, con esos cálculos de S1 y S2, yo podría ajustar ya sea esta pendiente o esta pendiente. En este caso, vean que es un ajuste al inicio lo que se hace. Entonces, en este cálculo al inicio, yo ajusto todos los valores que están ubicados en la pendiente S1 usando esta ecuación. Cuando es un ajuste al final del registro, ¿verdad? Entonces, vean que es este otro gráfico. Voy a ajustar esos valores. Y entonces tenía esta pendiente y esta pendiente la voy a traer acá y la voy a ajustar a esta pendiente de puntitos, ¿verdad? O sea, le voy a hacer ahí el reajuste. Y en ese caso aplicaría esta ecuación, ¿verdad? Siempre tenemos S1 y S2. Aquí tenemos un ejercicio, un ejemplo, ¿verdad? Que tenía aquí para lo que es consistencia de datos. Por ejemplo, tenemos 15 años de información meteorológica donde tengo la estación B y la estación Y. Y yo tengo una leve sospecha de que la estación Y tiene algún tipo de inconsistencia de valores, ya sea porque se cambió la estación o porque tuvo algún problema en el tiempo y quiero verificarlo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero, tomo los valores que tengo, esto es precipitación anual, y lo acumulo, ¿verdad? Acumulo A, acumulo B y acumulo Y. Y posteriormente lo grafico, ¿verdad? Entonces, a la hora de graficar B contra Y, voy a notar que hay un ligero cambio en la pendiente. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ubico este punto donde se da el cambio de pendiente y resulta que es este que tenemos acá. Voy a aquí a ver si puedo activar el control. Aquí el ratón. Ok. Tengo aquí un cambio en la pendiente. Momentito. Aquí, ¿verdad? Entonces vean que aquí tengo un leve cambio en la pendiente y acá también. Entonces quiero realizar una corrección inicial, o sea, una corrección a esta primera parte de la curva. Para hacer eso, tengo que calcular la pendiente S1 y la pendiente S2. Tomo el valor inicial, el valor del medio donde se da el punto de inflexión y el valor final para calcular cada una de esas pendientes. Aquí tengo el ejemplo, calculo S1, ¿verdad? La pendiente 1 con respecto a estos valores y posteriormente calculo la pendiente S2. Entonces vean que ya tengo S2, S1, Y1, ¿qué va a ser? Va a ser toda esta columna. Y ahora voy a obtener una nueva columna con valores acumulados, pero ya supuestamente corregidos, ¿verdad? Y eso es lo que tengo acá. Tengo el acumulado de B, tengo el valor de Y1 y voy a mostrarles aquí la gráfica. Esto era la gráfica inicial, la azul más intenso, y la celeste es el reajuste de los datos que he realizado. Si bien ustedes pueden observar, esta línea de acá tiene la misma pendiente que tiene esta, ¿cierto?
pero están discontinuas. Para poder ajustar esta discontinuidad, yo lo que tengo que realizar es el diferencial, o sea, el delta. Entonces calculo el delta de estos valores. Entonces, por ejemplo, aquí tomaría este valor menos este, me va a dar 1965 y así sucesivamente. Calculo el delta y posteriormente lo vuelvo a acumular. Y ahora sí, grafico Y2. ¿Verdad? Y cuando grafico Y2, ya me da esta que es más clarita, que sería la corregida. Entonces, vean que tendría la misma pendiente. Entonces, esta estación ya tendría los valores corregidos, que serían estos, de la precipitación anual. ¿Ok? ¿Alguna consulta aquí al respecto? Profe, ¿se puede volver a, ajá, ahí, ese Y1, yo para sacar ese Y1 prima, digamos, yo tendría que volver a aplicar la fórmula entonces, pero con el delta Y. ¿Cuál? Este, que está aquí. No, el Y1 prima. Este. Ajá, para yo obtenerlo tendría que volver a aplicar la fórmula, pero usando ya ahora el delta Y. No, no es aplicar la fórmula, es sencillamente volver a acumular estos valores. O sea, este Ah, valor ok, de hacer la suma. 3.800 es 1.800 más 1.965. Es Ah, la ok, sumatoria de estos. Y ok, entonces ok. ya con eso uno se da cuenta que realmente aplicó la corrección. Pero en realidad lo que interesa aquí es este valor, ¿cierto? Porque eso es, perdón, lo que me da las precipitaciones anuales corregidas. Ok, aquí debería haberle resaltado y así no aquí lo resalto. Este sería entonces ya la precipitación anual corregida. Profe, ¿Sí? ¿Sí? y si al inicio, cuando se graficó la primera, da mucha diferencia, igual se puede aplicar el método. Sí, correcto. ¿En cuál dices? Acá, por ejemplo. Sí, el Si puro aquí el producto. cambio es muy grande. Ujú, Sí, sí se sí, puede. Siempre que tengamos aquí una diferencia de pendientes, no importa qué tan grande sea esa diferencia, la idea es realizar la corrección. ok, gracias. Ok, con gusto.